hablarnos por medio del EFA. Vamos a hablar por medio del EFA, lo que el Señor hoy quiere ministrar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el EFA? Para eso quiero que primero entendamos qué era el EFA, ¿sí? El EFA era una antigua unidad de medida que se usaba antes para medir lo que eran granos, lo que eran cereales, todo lo que eran productos secos, ¿sí? Entonces, imagínense que para el pueblo de Israel era algo súper primordial, súper fundamental, súper importante. ¿Por qué? Porque ellos vivían del cultivo, para comer tenían que sembrar, tenían que cosechar, ¿sí? Y todo eso tenía que ser medido, saber cuánto coseché, y no solamente que era para su consumo propio, sino que de esto mismo vivían, digamos. De esto comercializaban y vivían. Entonces, para yo saber cuánto le estoy vendiendo al otro, era indispensable el EFA, ¿sí? Esto garantizaba que yo realmente le estaba dando lo que le estaba diciendo, ¿no? O así mismo el que iba a comprar. Entonces, otras veces la Biblia también, cuando hace referencia al EFA, se refiere directamente al recipiente ese que se usaba para medir, ¿sí? ¿Cómo era el recipiente? Era un recipiente que su capacidad era de 22 litros, ¿sí? Entonces, con ese recipiente, cada vez que uno iba a comprar un EFA, sabía que tenía 22 litros de lo que vaya a comprar, ¿sí? Entonces, el EFA le permitía tanto a las familias como a los que comercializaban garantizar con precisión lo que estaban vendiendo o lo que estaban comprando, ¿no? Entonces, pero hay algo más también. Levítico 19:35, si lo podemos buscar, o 19:36, mejor vamos a leer directamente. Aparte de ser un peso, podemos pasar a Éxodo 29 primero, Éxodo 29:40, vamos a ir por ahí. Aparte de ser un recipiente que medía, o aparte de ser una unidad de medida, era parte de las ofrendas, o sea, porque la ofrenda tenía una parte que era animal, una parte que era de cereales y que era medida por ese EFA, o sea que ese EFA también determinaba la cantidad de la ofrenda, ¿sí? Miren cómo eran las ofrendas, estas eran las ofrendas diarias. Dice, además con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivos machacados, y para la liberación, la cuarta parte de un hin de vino. O sea, vemos que tenía 4 partes esta ofrenda, ¿no? Un animal, otra de los cereales, que le dice una décima parte del efa, o sea, era específica, ¿no? Y estaba determinada por ese efa. Otra parte de vino, ¿no? Otra parte, tenía 4 partes. Pero lo importante es que ese EFA también determinaba la ofrenda que le daban a Dios, ¿no? Ahora sí vamos al de Levítico 19:36. Entonces, ¿qué le dice Dios? Dios, vemos que cuando le da las ordenanzas, cuando le da los estatutos al pueblo de Israel, hay algo que les remarca y que les dice. Dice, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Así que entre las ordenanzas y los estatutos de Dios estaba a tener medidas justas, estaba a tener pesos justos. Pero ¿qué pasa? Como siempre, el pueblo de Israel, igual que nosotros, terminan corrompiendo eso, ¿sí? Y vemos que el profeta Amos, una de las formas que denuncia la maldad del pueblo, si lo buscamos está en Amos 8:4, una de las formas que denuncia la maldad y la corrupción de este pueblo es que habían adulterado las medidas. Escuche lo que dice. Dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruinás a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Dice que esto dice, bueno, ¿cuándo va a pasar el día de reposo? ¿Cuándo va a pasar la semana? Para que podamos adulterar esa medida, falsificar la medida, achicar la medida y encima subirle el precio. Terminaron adulterando las medidas, terminaron yendo en contra de lo que Dios había dicho por estatuto y por mandato, ¿sí? Dice que falsearon con engaño las balanzas. El que sigue dice, para comprar, escuche a dónde había llegado la maldad. El adulterar la balanza era el resultado de todo lo que había detrás. Porque miren lo que dice, para comprar los
los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. O sea, mira dónde había llegado. Dice, bueno, con esto vamos a hacer que después los que estén pobres nosotros los podamos comprar por un par de zapatos y los tengamos de esclavos. Y vamos a meter hasta los desechos del trigo. Hasta habían adulterado el contenido de lo que vendían. No solamente que habían achicado la medida, sino que metían los desechos. Entonces el pueblo de Israel vemos que se había corrompido. Entonces, diciendo esto, el efa ya no solamente representaba una unidad de medida, ya no solamente representaba algo que era indispensable para el pueblo de Israel, sino que era parte de las ofrendas, como dijimos. Entonces era parte de la obediencia a Dios, como era un estatuto, era un mandato, era parte de obedecer a Dios, era parte de ser justo, ya no solamente para con los hombres, sino que también me hacía justo para con Dios, porque cumplía la ley de Dios, porque traía mi ofrenda como Dios me pedía, traía la cantidad que Él me decía, pero al adulterar la medida, imagínense que la ofrenda también era adulterada, que lo que traían al templo era adulterado, que lo que traían delante de Dios era adulterado. Entonces, ahora el efa ya no solamente representaba una medida, sino que representaba, como dijimos, esa justicia, representaba esa igualdad, porque cuando yo le vendía al otro, hacíamos las cosas bien, ¿no? Representaba ese compromiso con Dios, porque era parte de lo que llevaba. Representaba una adoración, porque toda ofrenda representa adoración. Representaba la abundancia, que era lo que Dios me daba. Representaba la provisión de Dios y representaba esa dedicación espiritual, porque era algo que entregaban a Dios. Representaba esa dedicación a Dios, pero ¿qué pasó? Eso había sido adulterado. Y muchas veces así adulteramos nosotros, ¿no? Cuando Dios nos pide algo y lo terminamos adulterando. ¿Cómo lo adulteramos cuando no damos lo que Dios nos pide? Y quizás ese efa por fuera se veía igual, pero la medida que estaba teniendo no era la que tenía que tener. Y muchas veces damos algo que por fuera se ve bien, pero no está teniendo el peso que tiene que tener. Lo que Dios nos pide, ¿está pesando como tiene que pesar? ¿Lo estamos haciendo realmente como Dios nos pide o solamente estamos mostrando por fuera? Y esto era lo que estaban haciendo. Habían adulterado la medida. Por fuera quizás ese efa se veía igual. Y venían con engaño. Y con engaño para provecho propio. Y muchas veces a esto mismo traemos a la iglesia. No solamente que lo hacemos afuera, sino que esto mismo traemos a la iglesia. Venimos con engaño para provecho propio. O venimos delante de Dios mostrando una cosa o hacemos las cosas para que simplemente se vea bien o se vea bonito, pero por dentro no tiene el peso que tiene que tener. No tiene la dedicación que tiene que tener. No tiene el contenido que tiene que tener. No tiene la forma que tiene que tener. ¿No? Pero ¿sabés qué dice Proverbios 21:2? Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, más allá de lo que nosotros podamos mostrar, porque nosotros le podemos mentir al mundo, le podemos mentir a la gente, le podemos mentir a nuestra familia, pero a Dios no, porque Él realmente lo que pesa son los corazones. Por más que mostremos una cosa o que por fuera se vea algo, Él pesa los corazones. Y que cuando Él pese nuestros corazones, encuentra realmente esa medida. Encuentra realmente eso que nos pidió, ¿no? Muchas veces Dios nos pide cosas y hacemos algo solamente por compromiso. Pero no le estamos poniendo la importancia que tiene. Muchas veces Dios nos pide una ofrenda y damos lo que nos parece, no lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Y lo hacemos a nuestra manera, o sea, cambiamos la forma, más o menos lo que hablaba Mati. A Dios a Moisés le había pedido de una manera y Él lo adulteró, lo hizo de otra manera. Y muchas veces eso hacemos. Adulteramos hasta lo que Dios nos pide. Adulteramos muchas veces nuestro servicio. Adulteramos muchas veces nuestra intimidad con Dios, ¿no? Adulteramos quizás hasta nuestra imagen. Porque mostramos una cosa, pero realmente, ¿cuál es la esencia? ¿Realmente qué es lo que hay dentro? ¿Es puro? ¿O estamos metiendo eso que eran desechos? ¿O estamos llenando con cosas que no sirven? ¿O estamos llenando con cosas superficiales? ¿Lo estamos haciendo a la manera, con la esencia, con la forma de lo que Dios nos pidió? ¿O cómo lo estamos haciendo? Y muchas veces
llegamos hasta convencernos a nosotros mismos. Porque a Dios no lo podemos convencer. Muchas veces Dios nos pide cosas, pero lo hacemos de cierta manera y creemos que con eso está bien. Que con eso a Dios le basta. Que con eso ya trabajé demasiado para Dios, ya le dediqué demasiado tiempo. Ya hice mi parte. Y terminamos engañándonos a nosotros mismos. Pero déjame decirte que, como dijimos, Él pesa los corazones, ¿sí? Él nos pide, muchas veces, nos pide ciertas cosas y muchas veces no logramos cumplirlas. Pero Dios quiere que cumplamos, que nuestras medidas de lo que Él nos pide no sean adulteradas, no sean falsificadas. Y quiero ir a una visión que tuvo Zacarías. Está en Zacarías 5:5. Y la visión tiene por título La mujer del Efa. ¿Sí? La leemos, dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él me dijo: este es un Efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. O sea que le dijo: este es un Efa, pero además de ser un Efa, es la iniquidad que sale de toda la tierra. Cuando ese Efa anteriormente representaba esa justicia, eso de ser justo, eso de ser honesto con el otro, ¿no? Porque me dejaba mostrar la honestidad, me dejaba mostrar que éramos justos con lo que estábamos dando, con lo que estábamos recibiendo. Pero ahora dice que ese Efa, ¿qué representaba? Representaba la iniquidad. Y iniquidad es totalmente lo contrario a justicia. Porque iniquidad es una injusticia grande. Es cuando hacemos cosas injustas a lo grande. Entonces, eso que en un momento representaba justicia, ahora estaba representando injusticia. Estaba representando maldad. Y si seguimos. Y dice: y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel Efa. Así que dice que levantaron la tapa. Esto habla de algo que está oculto, de algo que puede estar tapado. Y muchas veces así está, ¿no? Está oculto, está tapado, como decíamos, por fuera se puede ver muy bien, pero ¿qué es lo que hay dentro? Pero ¿cómo está eso que está dentro? O quizás, como decía Mati, muchas veces hay cosas en nosotros, inseguridades, miedos, que no nos dejan dar lo que realmente Dios nos está pidiendo que demos. Muchas veces hay cosas ocultas, espíritus que se alojan dentro de nosotros y no nos dejan entregarnos como debemos entregarnos. Y no nos dejan dar lo que realmente Dios está pidiendo. Y no nos dejan dedicar el tiempo que Dios me pide. Y no me dejan entregar esas cosas que Dios me está pidiendo. Muchas veces hay cosas ocultas que están tapadas por esa tapa. ¿Y sabes qué dice? Que ahí adentro, cuando destapó, había una mujer. Y yo te pregunto, si ese Efa tenía más o menos 22 litros, más o menos no, tenía que tener 22 litros. Más o menos, para que te dé una idea, un tarro de pintura. ¿Puede una mujer entrar sentada y taparse ahí adentro? Esto habla de algo que estaba desproporcionado, de algo fuera de proporción. Y muchas veces así es lo que damos. Lo damos, pero lo damos fuera de la proporción. Algo que no está en la proporción que tiene que ser. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que están desproporcionadas. Y quizás sí está bueno lo que estamos haciendo, pero que sea en la proporción que Dios nos manda, que sea en la proporción que Dios nos pide. Lo que Él dice, que sea esa forma, que sea esa manera. Sigue diciendo: y Él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del Efa y echó la masa de plomo en la boca del Efa. Así que dice que esa mujer estaba representando la maldad. Esa maldad que había entrado y se había metido en esas medidas, ¿no? Porque vimos que a causa de que ellos decían: achicaremos las medidas, subiremos los precios y llegaremos a comprarlos por esclavo por nada. La maldad se había metido en eso que tenía que ser tan justo, en eso que
tan honesto, se había metido en la maldad, se había metido ese deseo insaciable que muchas veces nos entra de querer tener más y más y más y más, y no importa qué costo. Que llegaban a hacer cualquier cosa. Y muchas veces entramos en ese círculo de querer más, de ambicionarnos en cosas que no son las correctas. Y hay cosas que se nos terminan adulterando que son para Dios. Por nuestros vicios, por nuestras ambiciones, por el querer más y más y más, terminamos adulterando lo que es para Dios. Terminamos adulterando nuestro servicio, porque nos ambicionamos quizás en nuestro trabajo, quizás en nuestro sueño, y nos olvidamos de lo que Dios me estaba pidiendo, y le estoy dando solamente quizás por compromiso, quizás solamente vengo a cumplir, quizás solamente vengo a que vean que estuve en esas 2 horas de reunión. Muchas veces terminamos adulterando eso. Entonces terminamos volviéndonos deshonestos para con los hombres, deshonestos para con Dios, porque lo que estoy dando deja de ser honesto. ¿Sí? Y seguimos. Dice: alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que les sea edificada casa en tierra de Sinar. Cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. Así que dice que este efa es levantada, y pregunta: ¿a dónde llevan el efa? Y dice: es llevada a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es esa tierra que después pasa a ser Babilonia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dice: bueno, esto no pertenece acá, esto no pertenece al pueblo de Israel, esto no pertenece al pueblo de Dios. Y hay cosas que no pertenecen al pueblo de Dios. Hay cosas que no son, que no tienen que estar en los hijos de Dios. Hay cosas que no hay que permitir. Una de las versiones, la Nueva Traducción Viviente, dice que esa iniquidad había llegado como a el límite, que estaba lleno, a un tope. Y Dios tuvo que intervenir y dijo: bueno, esto no pertenece acá, hay que llevarlo a Sinar, que era Babilonia, dijimos. Babilonia era ese pueblo que siempre se levantaba en contra de lo que Dios establecía, en contra de lo que Dios decía. Y sabes que el pueblo de Dios muchas veces toma esas cosas, ¿no? Toma formas que no son para nosotros, toma formas y las mete quizás hasta dentro de la iglesia, pero no son de acá. Entonces, el pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia y quizás tomó esas formas, porque ellos eran los que los habían comprado por esclavos, los que lo tenían por esclavos. Y ahora ellos mismos estaban haciendo lo mismo, dice. Querían llegar a tener esclavos. Entonces habían adquirido cosas, habían adquirido un espíritu babilónico que no tenía que estar en el pueblo de Israel. Es más, si vemos Nehemías capítulo 5, dice que Nehemías estaba rescatando a los cautivos de Babilonia. Y dice que el mismo pueblo empezaba a vender sus granos y le empezaba a tomar sus tierras, le empezaba a tomar sus cosas, le empezaba a dar con intereses, al punto de que se tomaban sus hijos de esclavo entre ellos mismos. Hasta que Nehemías se enoja y le dice: pero nosotros estamos tratando de rescatar a los que estaban cautivos y ustedes mismos siguen cobrándose intereses entre ustedes, tomando a sus hermanos por esclavos. Estoy tratando de arreglar esto, estoy tratando de volver a los cautivos y ustedes mismos adquirieron esa costumbre. Entonces muchas veces adquirimos espíritus, adquirimos cosas, adquirimos costumbres, adquirimos formas, adquirimos modos que nada tienen que ver con Dios, que no tienen por qué estar dentro de la iglesia, cosas que vienen de afuera, y terminamos adulterando nuestro servicio, y terminamos adulterando nuestra adoración a Dios, y terminamos adulterando nuestra ofrenda, lo que le damos a Dios, lo que le dedicamos. Por eso nuestro servicio
sea genuina, sea justa, sea recta delante de Dios. Que no hagamos solamente por cumplir las cosas, que no hagamos solamente por decir sí lo hice, por decir me veo bien delante de una persona, delante de un líder, delante de un pastor, sino que lo que estemos haciendo sea la medida de lo que Dios pide. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo está haciendo? ¿Le estamos dando a Dios lo que Él pide? ¿Le estamos dando realmente como Él quiere? ¿Estamos cumpliendo con Dios? ¿O estamos cumpliendo simplemente con un culto? ¿O estamos cumpliendo simplemente con una religión? Porque el que te pone los horarios, el que te pone las reuniones, el que te pone los estudios que tenés que cumplir, es una religión. Pero lo que te impone Dios es algo más profundo. Y eso lo sabe cada uno. El Espíritu inquieta a cada uno. Y yo no sé con qué te inquieta el Espíritu Santo. Pero con lo que el Espíritu Santo te inquieta, ¿le cumplís? ¿Le das el verdadero valor? ¿La verdadera importancia que debe de tener? ¿El verdadero peso? ¿Tiene el verdadero peso o solamente tiene una imagen por fuera? Que tenga el verdadero peso que tiene que tener. Y dice Miqueas 6:8. Entonces, Dios nos está pidiendo que seamos justos. Y que podemos ser justos, sí podemos ser justos. Podemos ser justos porque Él es justo. Y cuando yo me acerco a Él, la esencia de Él entra en mí. Si Él es justo, yo puedo ser justo. El mundo no puede ser justo y hace estas cosas. Pero el que se acerca a Dios es justo. La fe te justifica. La fe te hace justo. Cuando te acercas a Dios, no podés seguir haciendo lo mismo. Tus actitudes tienen que cambiar. Tu forma tiene que cambiar. Y realmente debemos de manejarnos como personas justas. Dice, oh hombre, hoy Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que hoy Él nos ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de nosotros, ¿sí? Nos pide que hagamos justicia, que seamos justos, que hagamos misericordia y que nos humillemos delante de Dios. Si no, hoy no le hemos dado el tiempo que Él pretendía, es hora de humillarnos delante de Dios y levantarnos en justicia. Y para terminar, vamos a leer Salmos 39, 21. Si quiere ir poniéndose de pie. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Cuando el otro achicaba, trataba de quitar, trataba de sacar, el que es justo no hace eso, sino que dice que el que es justo tiene misericordia y da. Seguimos. Dice, porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos
serán destruidas, pero los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Esa es la promesa de Dios cuando nos mantenemos justos delante de Él y delante de nuestro prójimo. Que si hoy no habíamos mostrado justicia delante de Dios, no habíamos dado lo que el Señor nos había pedido, que hoy nos humillemos delante de Él y arreglemos nuestra condición, arreglemos nuestra situación, porque el Señor todos los días pone demanda a nosotros. El Señor todos los días nos pide cosas, porque nos creó para Él. Así que no hay forma que Dios no te demande, no hay forma que Dios no te pida, porque sos parte de su creación, porque sos parte de su propósito. Y muchas veces quizás dimos, pero no le pusimos la importancia que tenía, no le dimos el peso que tenía que tener, no le dimos a Dios lo que Él verdaderamente pedía. Muchas veces terminamos, como decía esta palabra, falsificando, adulterando la medida, adulterando mi servicio, adulterando mi porción, adulterando lo que Dios me pedía, adulterando mi servicio, adulterando mi imagen, falsificando, mostrándome falso delante de Dios. Él decía, sepulcros blanqueados son, y que no nos diga a nosotros así. Que el Señor, cuando nos vea, no tenga que decirnos así, sino que diga, tú eres justo. Y como decía su palabra, que esa justicia te rodee, que esa justicia te guarde, que el ser justo active la mano de Dios sobre tu vida, que el ser justo alcance tu heredad, como decía su palabra, porque esas son las promesas para aquellos que son justos delante de Dios. Pero que hoy arreglemos nuestra situación con Dios. Si realmente hicimos las cosas quizás solamente por compromiso, si hoy quizás hicimos las cosas solamente por religión, sin darle verdaderamente lo que Dios decía, si quizás hay cosas dentro de mí que están ocultas y que no me dejan ser la persona que Él quiere que yo sea, si hay cosas dentro mío que no me dejan servirlo a Dios por completo, que no me dejan entregarme al 100%, que no dejan que mi servicio pueda ser dado, que no dejan que traiga mis ofrendas como Él pide, que no me deja quizás dar lo que yo quiero dar, que quizás me lleva a adulterar, me lleva a tener una relación inestable con Dios. Quizás hay cosas que te llevan a vivir en la hipocresía, a no poder mostrarme tal y como soy delante de Dios. Pero que hoy el Espíritu del Señor esté llevándose todo lo que no es grato, todo lo que no es bueno, todo lo que no es agradable.